El viento soplaba con fuerza sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, llevando consigo el polvo rojizo característico de Chihuahua. Era 1880, una época en que las tensiones entre los colonos mexicanos y los guerreros apaches alcanzaban su punto más crítico. En un pequeño pueblo al pie de la montaña, doña Esperanza, una mujer de 70 años con el rostro marcado por arrugas profundas como los cañones del desierto, barría el patio de su modesta casa de adobe. El sonido de un llanto débil interrumpió su rutina matutina. Esperanza se detuvo, apoyándose en su escoba mientras aguzaba el oído. El llanto volvió a escucharse, más claro esta vez, proveniente de los matorrales que rodeaban su propiedad. «¿Quién anda ahí?», preguntó, acercándose con cautela hacia los arbustos resecos. Lo que encontró le robó el aliento. Un bebé, no mayor de 6 meses, envuelto en una manta de piel de venado decorada con cuentas y símbolos que ella reconoció inmediatamente como apache. El pequeño tenía la piel cobriza y el pelo negro azabache. Sus ojos, oscuros y brillantes, la miraron fijamente. «Dios mío», susurró, tomando al bebé en sus brazos. «¿Quién te ha dejado aquí, criatura?». Esperanza miró alrededor, buscando alguna señal del responsable, pero solo encontró silencio. A lo lejos, una columna de humo se elevaba desde la dirección del pueblo vecino. Los rumores de un ataque apache habían llegado días antes. Tomó una decisión rápida. En aquel tiempo, un niño apache en un pueblo mexicano estaría condenado. Los soldados federales no mostrarían misericordia, y los pobladores, aterrorizados por años de conflicto, tampoco. «Serás mi nieto», le dijo al bebé, que había dejado de llorar al sentir el calor de sus brazos. «Te llamaré Miguel, como mi difunto hijo». Así comenzó una doble vida para Esperanza. Ante el pueblo, Miguel era el hijo huérfano de su sobrino lejano, traído desde Sonora tras la muerte de sus padres. En privado, ella sabía la verdad que ocultaba cuidadosamente. Aquel niño tenía sangre apache, probablemente hijo de algún guerrero y una cautiva, o tal vez de una madre apache que no pudo llevarlo consigo durante la huida. Los años pasaron. Miguel creció fuerte y saludable bajo el cuidado amoroso de Esperanza. A los 10 años ya ayudaba en las tareas del campo, demostrando una habilidad natural para montar a caballo y seguir rastros que sorprendía a todos. «Tu Miguel tiene ojo de águila», comentaban los vecinos, sin sospechar cuán cerca estaban de la verdad. Esperanza le enseñó español, le inculcó la fe católica y trató de criarlo como cualquier niño mexicano. Pero también, en secreto, preservó la manta con la que lo había encontrado y un pequeño amuleto de piedra que llevaba atado al cuello, únicos vínculos con su origen. A medida que Miguel crecía, las preguntas comenzaron a surgir. Su piel más oscura, sus pómulos marcados y su extraordinaria capacidad para moverse por el desierto generaban miradas curiosas. «Abuela», preguntó un día cuando tenía 12 años, «¿por qué no me parezco a los otros niños del pueblo?». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. «Todos somos diferentes, mijito. Tu padre venía de una familia de Sonora, donde la gente tiene la piel más morena por el sol fuerte». Miguel pareció aceptar la explicación, pero Esperanza sabía que llegaría el momento en que las mentiras piadosas no serían suficientes. Ese momento llegó más pronto de lo esperado. El capitán Rodrigo Montoya, comandante del destacamento militar local y conocido por su brutal campaña contra los apaches, visitó el pueblo para reclutar hombres jóvenes. Al ver a Miguel, ya con 15 años y una complexión atlética envidiable, se detuvo en seco. «¿Quién es este muchacho?», preguntó a Esperanza, estudiando el rostro de Miguel con suspicacia. «Mi nieto, capitán. Miguel Ramírez». Montoya entrecerró los ojos. «Tiene un aire extraño. ¿Su padre era de por aquí?». «De Sonora», respondió Esperanza, sosteniendo la mirada del militar sin pestañear.
El capitán asintió lentamente, pero sus ojos decían que no estaba convencido. Los apaches han vuelto a atacar las haciendas del norte. Dicen que su líder es un demonio llamado Águila Negra, el más temido de todos. Ha jurado venganza contra cada mexicano en Chihuahua. Miguel, que escuchaba la conversación, sintió un extraño escalofrío al oír aquel nombre. «Necesitamos hombres que conozcan el terreno», continuó Montoya. «Tu nieto parece fuerte. En unos años podría unirse a nosotros». «Es muy joven aún», respondió Esperanza con firmeza. «Nadie es demasiado joven para defender su patria contra esos salvajes», replicó el capitán antes de marcharse. Esa noche, mientras Miguel dormía, Esperanza sacó de su baúl la manta apache y el amuleto. Había llegado el momento de la verdad. Pero antes de poder decidir cómo explicarle todo a su nieto, un grito de alarma sacudió el pueblo. «¡Los apaches! ¡Vienen los apaches!». El cielo nocturno se iluminó con el resplandor de las primeras casas incendiadas. Esperanza corrió hacia la habitación de Miguel, pero el joven ya estaba despierto, mirando por la ventana con una expresión indescifrable. «¡Tenemos que huir!», exclamó ella. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta de su casa se abrió violentamente. En el umbral, iluminado por las llamas, apareció la figura imponente de un guerrero apache, alto, con el rostro pintado para la guerra y una pluma de águila negra en su tocado. Miró directamente a Miguel. Los ojos del guerrero, penetrantes como dagas, se ensancharon al reconocer algo en el joven. Dijo algo en la lengua apache que ninguno entendió, pero su mirada iba del muchacho al amuleto que Esperanza aún sostenía en sus manos temblorosas. El guerrero dio un paso adelante, y Esperanza se interpuso instintivamente entre él y Miguel. «¡No le harás daño!», gritó, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. Para su sorpresa, el apache levantó una mano en señal de paz. Con movimientos lentos, se quitó un amuleto idéntico al que ella sostenía y lo extendió hacia Miguel. «Nakai Yashi», dijo el guerrero señalando al joven. «Hijo». El silencio que siguió a aquella palabra fue más ensordecedor que los gritos de batalla que llegaban desde el pueblo. Miguel miró alternativamente al guerrero apache y a su abuela, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué está diciendo, abuela?», preguntó con voz temblorosa. Esperanza, con el rostro pálido como la luna que se asomaba entre el humo, apretó el amuleto contra su pecho. «Miguel, hay algo que debes saber», comenzó, pero fue interrumpida por más guerreros apaches que entraron a la casa. El líder, al que ahora reconocía como el temido Águila Negra, habló rápidamente en su lengua. Los otros guerreros parecían sorprendidos, mirando a Miguel con asombro y luego inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «Nos vamos», dijo Águila Negra en un español rudimentario. «El hijo de Águila Negra regresa con su pueblo». Miguel dio un paso atrás, chocando contra la pared de adobe. «No, mi lugar está aquí, con mi abuela». El guerrero apache miró a Esperanza con una mezcla de respeto y resentimiento. «Esta mujer te salvó. Los soldados mataron a tu madre cuando te llevaban. Te escondió entre los arbustos antes de morir». Las palabras cayeron como piedras sobre Miguel. Su mundo entero se desmoronaba con cada revelación. «Te he buscado durante 15 inviernos», continuó Águila Negra. «Juré venganza por tu madre, mi esposa. Juré encontrarte». Esperanza se acercó a Miguel y tomó sus manos entre las suyas. «Te encontré cuando eras apenas un bebé. No podía dejarte morir, pero tampoco podía revelar tu origen. Te crié como mi nieto, con todo el amor que una abuela puede dar». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Miguel, con los ojos llenos de lágrimas. «Por miedo. Miedo a que te rechazaran, miedo a que te llevaran, miedo a perderte». Afuera, los gritos se intensificaron. El ataque continuaba, y pronto los soldados llegarían también. «Debemos irnos», insistió Águila Negra. «Los soldados vienen. Te matarán si descubren quién eres».
Miguel miró a su abuela, buscando respuestas en aquellos ojos cansados que siempre habían sido su refugio. «No puedo dejarte», le dijo. «Debes ir», respondió ella con firmeza. «Conocer tu verdadero origen es tu derecho. Has vivido 15 años como mexicano. Ahora debes aprender lo que significa ser apache». «¡Vendrás conmigo!», Águila Negra negó con la cabeza. «Imposible. El camino es duro. Los soldados nos persiguen sin descanso». Esperanza asintió, sabiendo que sus viejos huesos no resistirían la vida nómada de los apaches. «Estaré bien, hijo mío. Nadie sospechará de una anciana». El sonido de cascos de caballos anunció la llegada de los soldados. No había tiempo para más despedidas. Con un último abrazo, Esperanza empujó a Miguel hacia su padre biológico. «Ve, descubre quién eres realmente. Pero recuerda siempre que, sin importar la sangre que corre por tus venas, eres hijo de dos mundos». Miguel, con el corazón dividido, siguió a Águila Negra hacia la noche. Mientras cabalgaban alejándose del pueblo en llamas, miró atrás una última vez, grabando en su memoria la imagen de la pequeña casa de adobe donde había crecido. Los siguientes meses fueron un torbellino de descubrimientos. Miguel, a quien los apaches llamaban Nakai Yashi, pequeño mexicano, un nombre dado con respeto por su crianza, aprendió la lengua, las costumbres y las habilidades de supervivencia de su pueblo paterno. Águila Negra, severo pero paciente, le enseñó a rastrear, a cazar y a moverse como una sombra por el desierto. La banda apache, reducida a unas pocas familias, vivía en constante movimiento, acosada por el ejército mexicano y las tropas estadounidenses. Miguel comprendió pronto que estaba presenciando los últimos días de un pueblo libre. «Nuestro camino es difícil», le explicó su padre una noche, mientras observaban las estrellas desde su campamento en las montañas. «Los que ustedes llaman apaches, somos en realidad muchas naciones: chiricahuas, mezcaleros, jicarillas, lipanes. Fuimos muchos, ahora quedamos pocos». Miguel escuchaba, absorbiendo cada palabra como tierra seca recibe la lluvia. «¿Por qué tanto odio entre nuestros pueblos?», Águila Negra suspiró profundamente. «La tierra, siempre la tierra, y el miedo al que es diferente». Con el paso de los días, Miguel se encontró atrapado entre dos identidades. Por las noches soñaba con Esperanza y el pueblo, con las misas dominicales y las canciones en español. Durante el día, cabalgaba con los guerreros apaches, aprendiendo a ser uno con la naturaleza, a seguir el camino del guerrero. Sin embargo, su corazón anhelaba volver a ver a la mujer que lo había criado. A escondidas, comenzó a planear un viaje de regreso al pueblo. Su oportunidad llegó 3 meses después. La banda se había acercado a la región donde se encontraba su antiguo hogar, siguiendo manadas de venados. Una noche, mientras todos dormían, Miguel ensilló un caballo y partió silenciosamente. Cabalgó durante horas, bajo la luz de la luna, utilizando todas las habilidades que había aprendido para evitar ser detectado. Al amanecer, divisó el pueblo a lo lejos. Había sido parcialmente reconstruido tras el ataque, pero muchas casas permanecían en ruinas. Con el corazón acelerado, se acercó a la casa de Esperanza. Para su alivio, seguía en pie, aunque mostraba signos de abandono. Desmontó y se acercó cautelosamente. La puerta estaba entreabierta. «¿Abuela?», llamó suavemente, entrando en la penumbra de la casa. No hubo respuesta. El interior estaba ordenado pero vacío, como si nadie hubiera vivido allí en semanas. Sobre la mesa encontró una carta doblada con su nombre escrito en la temblorosa caligrafía de Esperanza. Antes de que pudiera leerla, sintió el frío metal de un cañón de rifle contra su nuca. «Al fin regresas, indio», dijo la voz del capitán Montoya. «Sabía que había algo extraño en ti desde el principio». Miguel levantó lentamente las manos. «¿Dónde está mi abuela?». Montoya soltó una risa seca.
La vieja, en la cárcel del fuerte, acusada de traición por esconder a un apache. Pensábamos que vendrías por ella tarde o temprano. El joven sintió que la sangre le hervía. Ella no ha hecho nada malo. Proteger al hijo del demonio que ha asesinado a decenas de mexicanos me parece bastante malo, replicó Montoya, empujándolo hacia afuera, donde varios soldados esperaban. Tu padre atacó este pueblo. 15 personas murieron esa noche. Miguel fue esposado y montado en un caballo. Mientras lo llevaban hacia el fuerte militar, su mente trabajaba frenéticamente. Tenía que encontrar una manera de salvar a Esperanza. El fuerte San Carlos se alzaba imponente en medio del desierto, una estructura de piedra y adobe con altas murallas y torres de vigilancia. Al llegar, Miguel fue arrojado a una celda oscura y húmeda. A través de los barrotes de una celda vecina, distinguió una figura familiar. ¡Abuela!, exclamó acercándose lo más que pudo. Esperanza estaba delgada y pálida, pero sus ojos se iluminaron al verlo. «¡Miguel! ¿Qué haces aquí? No deberías haber vuelto. Tenía que verte. No podía abandonarte». La anciana negó con tristeza. «Ahora estamos los dos atrapados. Montoya ha enviado un mensaje a tu padre, exigiendo su rendición a cambio de nuestras vidas». Miguel apretó los puños. «¿Y crees que él vendrá?» «Por su hijo, sí», respondió Esperanza con certeza. El amor de un padre no conoce fronteras ni diferencias de sangre. Las palabras de la anciana resultaron proféticas. 3 días después, un explorador llegó al fuerte con noticias sorprendentes. Águila Negra había enviado un mensaje. Se entregaría personalmente a cambio de la libertad de su hijo y la mujer que lo había criado. «Es una trampa», murmuró Montoya al recibir la noticia. «Pero si el salvaje quiere jugar, jugaremos». El intercambio se realizaría en un cañón cercano, territorio neutral. Miguel y Esperanza fueron sacados de sus celdas y montados en caballos, rodeados por soldados armados hasta los dientes. El sol caía sobre las rocas rojizas cuando llegaron al lugar acordado. Al otro lado del cañón, una figura solitaria apareció a caballo. Águila Negra, sin pintura de guerra pero con toda la dignidad de un jefe, avanzó lentamente. «Padre, no lo hagas», gritó Miguel en la lengua apache que había aprendido. «Es una trampa». Águila Negra simplemente inclinó la cabeza. «Un padre hace lo que debe por su hijo». Montoya dio un paso adelante. «Entrégate y ellos quedarán libres». El jefe apache desmontó y caminó hacia el centro del cañón con las manos en alto. Miguel luchaba contra sus ataduras, desesperado. Fue entonces cuando el infierno se desató. De las rocas que rodeaban el cañón surgieron decenas de guerreros apaches, lanzando gritos de guerra que helaban la sangre. Habían estado escondidos, esperando la señal. Los soldados, sorprendidos, comenzaron a disparar caóticamente. Miguel aprovechó la confusión para liberarse de sus ataduras y correr hacia Esperanza, protegiéndola con su cuerpo. Águila Negra se lanzó contra Montoya, derribándolo de su caballo. Ambos rodaron por el suelo en un abrazo mortal. «¡Llévate a la anciana!», gritó Águila Negra a su hijo en medio de la batalla. «¡Ponla a salvo!». Miguel no dudó. Ayudó a Esperanza a montar y, subiéndose tras ella, espoleó al caballo lejos del caos de la batalla. Galoparon hacia las montañas, seguidos por algunos guerreros apaches que les abrían camino. Cuando estuvieron a salvo en un refugio entre las rocas, Miguel miró hacia el cañón. El combate continuaba, feroz e implacable. «Tu padre es un hombre valiente», dijo Esperanza, siguiendo su mirada. «Ahora entiendo por qué lo llaman el más temido del sur. No por crueldad, sino por coraje». Miguel asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. «Espero que sobreviva». La anciana tomó su mano. «Hijo mío, sea cual sea el resultado de esta batalla, debes saber que tienes una decisión importante que tomar. ¿Dónde está tu lugar? ¿Entre los apaches o entre los mexicanos?».
El joven miró alternativamente hacia el cañón, donde su padre biológico luchaba, y hacia la mujer que lo había criado con amor durante 15 años. «Mi lugar», respondió finalmente, «está donde pueda honrar ambas partes de mi sangre, donde pueda ser un puente, no una división». El amanecer encontró a Miguel y Esperanza escondidos en una cueva de la Sierra Madre, rodeados por un pequeño grupo de guerreros apaches que habían sobrevivido a la batalla del Cañón. Las noticias que trajeron eran sombrías. Muchos habían caído, tanto apaches como soldados, y el capitán Montoya había escapado malherido. De Águila Negra no había rastro. Algunos decían haberlo visto caer, otros juraban que había logrado huir hacia las montañas del norte. Miguel observaba el horizonte con la mirada perdida, dividido entre la esperanza y el dolor. En apenas unos meses había encontrado a su padre biológico solo para perderlo nuevamente. «Debe estar vivo», murmuró para sí mismo. «Lo siento aquí». Se tocó el pecho, donde llevaba los 2 amuletos. El que Esperanza había guardado durante años y el que Águila Negra le había entregado. La anciana se acercó con paso lento, apoyándose en un bastón improvisado. El escape y las duras condiciones del desierto habían mermado sus fuerzas, pero su espíritu permanecía inquebrantable. «Nuestro tiempo se agota, hijo», dijo suavemente. «Los soldados nos buscarán por todas partes. Yo soy demasiado vieja para seguir huyendo, y tú tienes un destino que cumplir». Miguel se volvió hacia ella, alarmado. «No voy a dejarte, abuela». Esperanza sonrió con ternura. «Esta vez no es una separación lo que te pido, sino que encuentres un camino para todos nosotros». Uno de los guerreros, un joven llamado Caballo Veloz, que había sido amigo de Miguel durante su estancia con los apaches, se acercó. «Los pocos que quedamos no podemos seguir luchando», explicó en la lengua apache, que Miguel ahora entendía perfectamente. «Muchas familias ya se han rendido y han sido llevadas a las reservaciones en el norte. Otros han muerto de hambre o enfermedad. Nuestro tiempo como pueblo libre está terminando». Miguel asintió, comprendiendo la cruda realidad. La forma de vida de los apaches estaba desapareciendo frente a la implacable expansión de mexicanos y estadounidenses. «¿Qué propones?», preguntó. «Hay un misionero franciscano, Fray Tomás, que ha establecido una misión en el Valle de San Miguel», respondió Caballo Veloz. «Dicen que allí acoge a indios y mexicanos por igual, que no permite que los soldados entren y que el gobierno lo respeta porque tiene amigos poderosos en Ciudad de México». Esperanza asintió. «He oído hablar de él. Dicen que es un hombre justo, que respeta las costumbres de los indígenas, mientras les enseña a adaptarse a los nuevos tiempos». «¿Y confías en esas historias?», preguntó Miguel, escéptico. «En estos tiempos desesperados, hijo mío, a veces la esperanza es todo lo que nos queda», respondió la anciana. La decisión estaba tomada. Viajarían hacia la misión de San Miguel, llevando con ellos a los pocos supervivientes de la banda de Águila Negra, mujeres, niños y algunos guerreros heridos que no podían seguir luchando. El viaje fue arduo. Evitando caminos y pueblos, el pequeño grupo avanzó por senderos olvidados conocidos solo por los apaches. Miguel lideraba, aplicando todo lo que había aprendido de ambos mundos, la resistencia y conexión con la tierra que le había enseñado su padre, y la empatía y adaptabilidad que había aprendido de Esperanza. Después de 6 días de viaje, divisaron a lo lejos las sencillas construcciones de adobe de la misión de San Miguel. Humo salía de varias chimeneas, y se podían ver campos cultivados y ganado pastando. Parecía un remanso de paz en medio de un territorio marcado por la guerra. «Iré primero», decidió Miguel. «Si es seguro, haré una señal para que se acerquen». Dejando a los demás ocultos entre los árboles, el joven avanzó solo hacia la misión. Al acercarse, vio a hombres y mujeres trabajando en los campos. Algunos tenían rasgos indígenas, otros eran claramente mexicanos,
y todos parecían trabajar juntos sin tensiones aparentes. En la entrada de la misión, un hombre de mediana edad con hábito franciscano barría tranquilamente. Al ver acercarse a Miguel, dejó la escoba y lo observó con curiosidad, sin miedo ni recelo. «Bienvenido, hijo», saludó. «Pareces cansado y hambriento. ¿Vienes solo?» Miguel estudió al fraile con atención. Tenía el rostro curtido por el sol y unas manos callosas que hablaban de trabajo duro, no solo de oraciones. «Soy Fray Tomás», se presentó el franciscano ante su silencio. «Y esta es la misión de San Miguel, donde todos son bienvenidos, sin importar su origen o su pasado». Algo en la sinceridad de aquellos ojos convenció a Miguel. «No vengo solo, padre. Traigo conmigo a un grupo de apaches y a una anciana mexicana. Buscamos refugio». El fraile asintió sin mostrar sorpresa. «Los apaches son bienvenidos aquí, como lo son todos los hijos de Dios. Pero debo advertirte que no permito armas ni violencia en este lugar. Si vienen en paz, encontrarán paz». «Vienen cansados de la guerra», respondió Miguel. «Solo quieren un lugar donde vivir sin miedo. Entonces han encontrado ese lugar. Tráelos». Con una señal, Miguel llamó al resto del grupo. Caballo Veloz y los otros guerreros se acercaron con cautela, listos para huir al menor signo de traición. Esperanza, ayudada por dos mujeres apaches, caminaba lentamente. Fray Tomás los recibió a todos con la misma calma. «Primero comerán y descansarán. Luego hablaremos sobre el futuro». Los días siguientes fueron de adaptación. Los apaches, acostumbrados a la vida nómada, encontraban extraño el confinamiento de la misión, pero apreciaban la seguridad y la comida regular. Esperanza, por su parte, recuperaba lentamente sus fuerzas, atendida por las mujeres de la misión. Miguel dividía su tiempo entre ayudar a los recién llegados a adaptarse y aprender todo lo posible sobre la misión y su funcionamiento. Fray Tomás resultó ser un hombre extraordinario. Había pasado 20 años entre distintas tribus indígenas, aprendiendo sus lenguas y costumbres, y había establecido la misión como un refugio donde las tradiciones nativas podían coexistir con la nueva realidad. «No pretendo convertirlos en mexicanos», le explicó el fraile una tarde mientras recorrían los campos. «Solo quiero darles herramientas para sobrevivir en un mundo que está cambiando demasiado rápido para todos». «¿Y los soldados?», preguntó Miguel. «¿Por qué respetan este lugar?» Fray Tomás sonrió enigmáticamente. «Digamos que tengo amigos en lugares importantes, y también que los militares prefieren una misión pacífica a más guerreros apaches en las montañas». Un mes después de su llegada, cuando la vida comenzaba a adquirir una nueva rutina, un jinete solitario apareció en el horizonte. Los vigías dieron la alarma, y todos los hombres capaces se prepararon para una posible defensa. Miguel entrecerró los ojos, tratando de distinguir al jinete a contraluz. Había algo familiar en su silueta, en la forma de sentarse sobre el caballo. «¡Es él!», exclamó de repente, echando a correr hacia el recién llegado. «¡Es Águila Negra!». Efectivamente, el jinete que se acercaba era su padre. Malherido, demacrado por semanas de huida y hambre, pero vivo. Al ver a su hijo corriendo hacia él, el guerrero apache desmontó con dificultad. Padre e hijo se abrazaron en silencio, un abrazo que decía más que 1000 palabras. Luego, Águila Negra miró hacia la misión con desconfianza. «¿Estás seguro aquí?», preguntó en apache. «Tan seguro como se puede estar en estos tiempos», respondió Miguel en la misma lengua. «Ven, hay alguien que quiero que conozcas adecuadamente». Lo llevó hasta una pequeña habitación donde Esperanza descansaba. La anciana, al ver entrar al guerrero apache, se incorporó con dificultad. Durante un largo momento, los dos se observaron en silencio, el temido guerrero apache y la humilde anciana mexicana, unidos por el amor a un mismo hijo. «Gracias», dijo finalmente Águila Negra en un español vacilante, «por salvar a mi hijo, por criarlo bien». Esperanza asintió.
Y gracias a ti por darme el nieto que nunca tuve. Miguel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sus dos mundos, que habían estado en conflicto, comenzaban a reconciliarse. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Águila Negra, reconociendo que el tiempo de las guerras había terminado, aceptó quedarse en la misión. Su presencia atrajo a más apaches que buscaban refugio, y pronto la comunidad creció. Fray Tomás, con la ayuda de Miguel como traductor, estableció un sistema donde los apaches podían mantener muchas de sus tradiciones, mientras aprendían agricultura, ganadería y oficios útiles para la nueva era. Esperanza, recuperada su salud, se convirtió en maestra para los niños, enseñándoles español, pero también escuchando y valorando sus historias y costumbres. Miguel encontró su propio camino. Con el conocimiento de ambas culturas, se convirtió en un mediador natural entre los dos mundos. Viajaba frecuentemente, llevando mensajes entre la misión y las autoridades mexicanas, negociando la llegada de más refugiados indígenas, no solo apaches, sino también tarahumaras, pimas y otros pueblos acosados por la expansión de las haciendas y las minas. Un día, mientras regresaba de uno de estos viajes, encontró a su padre y a su abuela sentados bajo un gran mezquite, conversando tranquilamente. Águila Negra tallaba una pequeña figura en madera, mientras Esperanza tejía una manta. ¿De qué hablan?, preguntó, uniéndose a ellos. De ti, respondió Esperanza con una sonrisa. De cómo el niño que encontré entre los arbustos se ha convertido en un hombre que construye puentes donde otros solo ven abismos. Águila Negra asintió, ofreciéndole la figura que había tallado, un águila con las alas extendidas. En nuestras leyendas, el águila vuela entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Tú vuelas entre dos pueblos, llevando lo mejor de cada uno. Miguel tomó la figura conmovido por el simbolismo. No siempre es fácil. Hay días en que no sé a qué mundo pertenezco. Perteneces a ambos, respondió Esperanza con sabiduría. Y esa es tu fuerza, no tu debilidad. La paz de aquel momento fue interrumpida por la llegada de un jinete a galope tendido. Era uno de los jóvenes mexicanos que trabajaban en la misión. ¡Miguel!, gritó desmontando apresuradamente. «Soldados, un destacamento completo se dirige hacia aquí y el capitán Montoya los lidera». El nombre del capitán provocó que Águila Negra se pusiera en pie de inmediato, llevando instintivamente la mano al cuchillo que siempre portaba. «¡Padre, no!», exclamó Miguel deteniéndolo. «Si hay violencia, todos perderemos este refugio. Ese hombre juró matarme, y yo juré lo mismo», respondió el apache con dureza. Esperanza se levantó también, colocando una mano arrugada sobre el brazo musculoso del guerrero. La venganza solo trae más venganza. Por una vez, dejemos que sea la palabra, no el acero, la que decida nuestro destino. Fray Tomás, alertado por el alboroto, se unió a ellos. «Tenemos poco tiempo. ¿Qué propones, Miguel?». El joven meditó rápidamente. «Los soldados respetan tu misión, padre, pero Montoya tiene una vendetta personal contra mi padre y contra mí. No se detendrá a menos que alguien más poderoso se lo ordene», completó el franciscano, entendiendo. «Tengo una carta del gobernador que garantiza la protección de esta misión, pero nunca he querido usarla como amenaza». «Hoy no será una amenaza sino un escudo», respondió Miguel. «Y yo hablaré con Montoya». «Es demasiado peligroso», protestó Esperanza. «Soy el único que puede hacerlo», insistió Miguel. «Soy hijo de ambos mundos. Si alguien puede convencerlo de que la paz es posible, soy yo». Media hora después, el destacamento militar llegaba a las puertas de la misión. Eran unos 30 hombres, bien armados y con expresiones sombrías. A la cabeza, el capitán Montoya, con una cicatriz reciente que le cruzaba el rostro, recordatorio de su encuentro con Águila Negra. Miguel, acompañado solo por Fray Tomás, salió a recibirlos. Los demás habitantes de la misión observaban desde una distancia prudente.
los apaches preparados para huir hacia las montañas si era necesario. «Capitán Montoya», saludó Miguel con una inclinación de cabeza. «El mestizo traidor», respondió el oficial con desprecio, «y su protector». Miró al franciscano. «Apártese, padre. He venido a arrestar a criminales, no a molestar a la iglesia. Todos los que habitan en esta misión están bajo mi protección y la del gobernador», respondió Fray Tomás con firmeza, mostrando un documento sellado. «Incluidos los apaches que han elegido el camino de la paz». Montoya apenas miró el documento. «Tengo órdenes de capturar a Águila Negra y a sus cómplices por los ataques a pueblos mexicanos. Sabemos que está aquí». «Está aquí», confirmó Miguel sorprendiendo a todos. «Como también están las viudas y huérfanos que dejaron las balas de ambos bandos. Como están los niños que no entienden por qué deben odiarse. Como está la tierra que no distingue entre la sangre apache y la mexicana cuando la empapa». Sus palabras provocaron murmullos entre los soldados. Montoya frunció el ceño, irritado por aquel discurso inesperado. «Ahórrame la filosofía, mestizo. Entreguen a Águila Negra o entraremos a buscarlo». Fue entonces cuando la figura imponente del guerrero apache emergió de entre la multitud, caminando con dignidad hacia el centro del patio. Ignorando los gritos de alarma de los soldados que levantaron sus rifles, se detuvo junto a su hijo. «Aquí estoy, Montoya», dijo en un español mucho más fluido de lo que el capitán esperaba. «He luchado durante 20 años por mi pueblo. He matado y he visto morir a los míos, pero los tiempos cambian, y un guerrero sabio sabe cuándo la batalla debe terminar». El capitán desmontó lentamente, con la mano en la empuñadura de su pistola. «¿Esperas que crea que el temible Águila Negra se ha convertido en un pacífico agricultor? Después de todos los mexicanos que has matado, ¿y cuántos apaches han matado ustedes?», intervino Miguel. «Esta tierra está empapada con la sangre de ambos pueblos. No es hora de que termine». Montoya lo miró con desdén. «La paz llegará cuando el último apache rebelde sea sometido». «O cuando aprendamos a vivir juntos», replicó Miguel, señalando hacia la misión. «Mire a su alrededor, capitán. Apaches y mexicanos trabajando lado a lado. Niños de ambas sangres jugando juntos. No es un sueño imposible, está sucediendo aquí mismo». El oficial recorrió con la mirada el lugar. Era cierto, la misión bullía de actividad, y en todas partes se veían personas de ambos orígenes conviviendo pacíficamente. «Una excepción», murmuró, aunque con menos convicción. «Un experimento condenado al fracaso. O el comienzo de algo nuevo», intervino Fray Tomás. «Capitán, usted es un hombre de honor que sirve a su país, pero su país está cambiando. El presidente Díaz mismo ha dicho que México debe modernizarse, y eso incluye encontrar formas de integrar a todos sus pueblos». La mención del presidente pareció hacer mella en Montoya. Era bien sabido que Porfirio Díaz, a pesar de su mano dura, buscaba presentar a México como una nación civilizada ante los ojos del mundo. «Además», continuó el franciscano, «tengo entendido que el gobernador ha ordenado reducir las campañas militares en la sierra para destinar más recursos a las nuevas líneas de ferrocarril. ¿No es así?». Montoya apretó los labios, claramente contrariado. Las prioridades estaban cambiando, y la guerra contra los apaches, que ya estaban casi derrotados, perdía importancia frente al desarrollo económico. Miguel percibió la duda en el rostro del capitán y decidió jugar su última carta. «Capitán, mi padre y yo proponemos un trato. Él permanecerá en la misión, renunciando formalmente a la lucha armada. Y yo me comprometo a servir como mediador para que otros grupos apaches dejen las armas y se establezcan aquí o en otras misiones similares». Águila Negra miró a su hijo con sorpresa, pero asintió lentamente. «Mi hijo habla con mi voz. Estoy cansado de ver morir a mi gente. Si hay un camino para que vivamos con dignidad, lo tomaré». Montoya los observó largamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente enfundó su pistola.
No tengo autoridad para aceptar tal trato, dijo con frialdad, pero informaré al gobernador. Mientras tanto, la protección oficial de esta misión será respetada. Miró fijamente a Águila Negra. Pero si un solo apache de aquí es visto fuera de estos límites con armas, volveré con el doble de hombres. Es justo, respondió Miguel, extendiendo la mano. Tras un momento de vacilación, Montoya la estrechó brevemente antes de dar media vuelta y ordenar a sus hombres que se retiraran. Cuando los soldados se perdieron en el horizonte, un suspiro colectivo de alivio recorrió la misión. Esperanza, que había observado todo desde la distancia, se acercó a Miguel y Águila Negra. «Lo habéis conseguido», dijo con los ojos brillantes de emoción. «Habéis construido un puente donde solo había un abismo». Miguel abrazó a la anciana, conmovido por sus palabras. «Es solo el comienzo, abuela. El camino será largo». «Pero ya no caminarás solo», respondió Águila Negra, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Tu pueblo te seguirá». «¿Mi pueblo?», preguntó Miguel. «¿Los apaches o los mexicanos?». Águila Negra sonrió, un gesto raro en su rostro severo. «Tu pueblo es cualquiera que busque la paz y la justicia, los que quieren construir, no destruir». En los años siguientes, la visión de Miguel se fue haciendo realidad. La misión de San Miguel creció hasta convertirse en un poblado próspero, donde apaches y mexicanos convivían en relativa armonía. No fue fácil. Hubo conflictos, desconfianzas y prejuicios que superar, pero cada dificultad se enfrentaba con diálogo y respeto mutuo. Miguel viajó extensamente por toda la región, contactando con grupos apaches que aún resistían en las montañas, ofreciéndoles una alternativa a la extinción o la rendición humillante. Muchos aceptaron, trayendo consigo conocimientos ancestrales que enriquecieron a la comunidad. Técnicas de cultivo adaptadas al desierto, medicinas naturales, artesanías. Águila Negra, aunque nunca abandonó del todo su desconfianza hacia los mexicanos, se convirtió en un respetado anciano que transmitía la historia y tradiciones apaches a las nuevas generaciones. Ya no era el guerrero temido, sino el guardián de la memoria de un pueblo. Esperanza vivió lo suficiente para ver florecer la semilla que había plantado al rescatar a aquel bebé tantos años atrás. En sus últimos días, rodeada por niños de ambas sangres que la llamaban abuela, a menudo recordaba aquella mañana en que encontró a Miguel entre los arbustos. «Fue la mano de Dios», le decía a su nieto. «Te puso en mi camino para que algún día pudieras unir lo que estaba separado». La noche en que Esperanza falleció, a la edad de 92 años, algo extraordinario ocurrió. Apaches y mexicanos se reunieron alrededor de su sencilla tumba y juntos entonaron cantos de ambas tradiciones, oraciones católicas y cantos rituales apaches que hablaban del viaje del espíritu hacia las estrellas. Miguel, ya en sus 30 años y respetado por todos, permaneció junto a la tumba hasta el amanecer. Su padre se le unió en silencio, observando cómo las primeras luces iluminaban el valle. «Tu madre apache estaría orgullosa», dijo finalmente Águila Negra. «Como lo estaba Esperanza». Miguel asintió, con la garganta cerrada por la emoción. «Ambas me dieron la vida a su manera y me enseñaron que el amor trasciende la sangre y las fronteras». Al horizonte, el sol naciente doraba las montañas donde una vez se había librado una guerra implacable. Ahora en el valle, las campanas de la misión llamaban a un nuevo día, un día en que los hijos de antiguos enemigos caminaban juntos hacia un futuro compartido. «El camino es largo aún», murmuró Miguel, «pero cada paso cuenta». Águila Negra, con la sabiduría de sus muchos inviernos, contempló a su hijo. El niño que había buscado durante 15 años, el hombre en que se había convertido, el puente entre dos mundos que había parecido imposible. «Nakai Yashi», dijo usando el nombre apache de Miguel. «Pequeño mexicano, ya no eres pequeño y eres tanto apache como mexicano. Quizás necesites un nuevo nombre». Miguel sonrió.
¿Qué nombre sugieres, padre? El viejo guerrero meditó un momento. Nabaj-Bitzil, guerrero fuerte, pero no el que lucha con armas, sino el que lucha con palabras y con el corazón. Nabaj-Bitzil, repitió Miguel, saboreando el nombre. Me honra, padre. Cuando regresaron al poblado, encontraron a la gente reunida en la plaza central. Niños apaches y mexicanos jugaban juntos. Mujeres de ambas culturas intercambiaban recetas y técnicas de tejido. Hombres que una vez se habrían matado trabajaban lado a lado en la construcción de nuevas viviendas. En un rincón, un anciano apache contaba historias tradicionales a un grupo de niños mestizos, mientras que en otro, un viejo mexicano enseñaba a jóvenes apaches a tocar la guitarra. Miguel contempló la escena con una mezcla de orgullo y humildad. Lo que veía no era perfecto. Aún quedaban heridas por sanar, prejuicios por superar, injusticias por corregir. Pero era un comienzo, una semilla de esperanza en una tierra que había conocido demasiado odio. Este es mi legado, pensó. No un gran nombre o riquezas, sino un puente entre dos mundos que creían no poder encontrarse jamás. Dim, y mientras el sol ascendía en el cielo de Chihuahua, iluminando por igual a todos los habitantes del poblado, Miguel, Nacay Yachi para unos, Nabai Bitzil para otros, supo que había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar geográfico, sino en ese espacio sagrado, donde las diferencias se transforman en fortalezas y los antiguos enemigos descubren su humanidad compartida. La historia del niño criado en secreto por una anciana mexicana, hijo del apache más temido del sur, se convertiría con el tiempo en leyenda. Una leyenda que hablaría no de guerra y venganza, sino de perdón y reconciliación. Una leyenda que recordaría a las generaciones futuras que incluso en los tiempos más oscuros siempre existe la posibilidad de tender puentes sobre los abismos que nos separan. Y así, en un rincón de la Sierra Madre, floreció una semilla de esperanza para un México que, como Miguel, aprendía lentamente a honrar todas las sangres que corrían por sus venas.